Historia de la mayoría de los lugares radioactivos en la Tierra. El primero en mi lista de los lugares más radioactivos de la Tierra es Chernóbil. El desastre de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986, es el desastre radioactivo más catastrófico de la historia. El accidente ocurrió en la planta de energía nuclear de Chernóbil, en Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética en ese momento. La tragedia ocurrió durante una prueba del cuarto reactor de la planta, que requirió que se apagara el sistema de enfriamiento del reactor. Esto dio lugar a una acumulación de calor, que dio lugar a una exposición de vapor, que destruyó el reactor y liberó una cantidad masiva de material radioactivo a la atmósfera. Las consecuencias inmediatas del accidente fueron un caos. La administración soviética intentó minimizar la magnitud del desastre, al negarse inicialmente a evacuar las ciudades y pueblos vecinos. Las autoridades no ordenaron la evacuación de Pripyat, una ciudad de 50.000 habitantes a pocos kilómetros de la instalación, hasta 2 días después del desastre. En las semanas y meses posteriores al desastre, los equipos de limpieza trabajaron día y noche para contener el material radioactivo y evitar que se propagara más. Para evitar más fugas radioactivas, construyeron una gran estructura de contención, conocida como sarcófago, alrededor del reactor dañado. La tragedia de Chernóbil tuvo consecuencias de largo alcance. La explosión mató inmediatamente a 31 personas, pero los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación han sido mucho más catastróficas. Según la Organización Mundial de la Salud, el desastre ha provocado 4.000 muertes por cáncer entre las aldeas afectadas. Hasta el día de hoy, el área que rodea la planta de energía de Chernóbil es altamente radioactiva. Pripyat es ahora un pueblo fantasma y el área circundante se conoce como la zona de exclusión de Chernóbil, un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta que está fuera del alcance del público. El siguiente lugar más radioactivo de la Tierra es Fukushima. El desastre nuclear importante más reciente fue el desastre de Fukushima, que ocurrió el 11 de marzo de 2011. Ocurrió en la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi de Japón, después de un terremoto y un tsunami masivo. El terremoto de magnitud 9.0 creó un tsunami que destruyó la costa de Japón y dañó la planta de energía nuclear de Fukushima. El tsunami cortó el suministro de energía de respaldo de la planta, lo que provocó que 3 de los 6 reactores de la planta se derritieran. La respuesta inmediata al accidente fue mucho más coordinada que la respuesta a Chernóbil, aunque siguió siendo caótica. Las autoridades japonesas inicialmente subestimaron la gravedad de la tragedia y no pudieron evacuar a tiempo las ciudades y pueblos adyacentes. Los equipos de limpieza trabajaron durante semanas y meses después de la tragedia para contener el material radioactivo y evitar que se propagara más. Además, construyeron un dique masivo para proteger la planta de futuros tsunamis. La tragedia de Fukushima tuvo un impacto considerable, pero no fue tan terrible como el desastre de Chernóbil. El número de muertos por el desastre fue de 15, principalmente debido al tsunami, y no hubo muertes directas por exposición radioactiva. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo del desastre todavía se sienten. El área alrededor de la planta de Fukushima sigue siendo muy peligrosa y miles de personas se han visto obligadas a trasladarse de forma permanente. El siguiente en mi lista es el sitio de pruebas de Semipalatinsk. El sitio de prueba de Semipalatinsk, a menudo conocido como el polígono, es una instalación de prueba nuclear soviética fuera de servicio en Kazajistán. La instalación fue un servicio de pruebas nucleares en Kazajistán que la Unión Soviética dirigió desde 1949 hasta 1989. Se realizaron más de 450 pruebas nucleares en el sitio, incluidas pruebas atmosféricas y subterráneas. Las pruebas del sitio de pruebas de Semipalatinsk tuvieron consecuencias desastrosas para la población vecina. Los experimentos se realizaron en la superficie y las explosiones liberaron grandes columnas de material radioactivo al medio ambiente, contaminando el aire, la tierra y el agua. En ese momento, el impacto de la prueba no se reconoció por completo y el gobierno soviético no advirtió a la comunidad vecina sobre los peligros de la exposición a la radiación. Como resultado, muchas personas que residían cerca del sitio de prueba quedaron expuestas sin saberlo a altas dosis de radiación. Las pruebas en el sitio de pruebas de Semipalatinsk tuvieron consecuencias muy nefastas. Los estudios han demostrado que las comunidades locales vecinas registraron una mayor incidencia de cáncer, anomalías congénitas y otros problemas de salud que el resto del país. El sitio de pruebas de Semipalatinsk
Fue cerrado oficialmente por la Unión Soviética en 1989, pero el impacto de las pruebas persiste. El área vecina todavía está gravemente contaminada y la población local todavía sufre los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación. El siguiente en mi lista de hoy es Hanford, Washington. El sitio de Hanford es una planta de energía nuclear fuera de servicio en el estado de Washington, Estados Unidos. Fue encargado en la década de 1940 como parte del Proyecto Manhattan, que creó las primeras armas atómicas. Durante la Guerra Fría, la planta se utilizó para crear plutonio para bombas nucleares. Se utilizaron reactores nucleares para generar isótopos radioactivos que posteriormente se separaron químicamente para fabricar plutonio. El proceso de fabricación generó una gran cantidad de desechos radioactivos almacenados en tanques subterráneos en el sitio. Los tanques comenzaron a deteriorarse con el tiempo, lo que provocó fugas y contaminación del suelo circundante y las aguas subterráneas. A lo largo de los años, el sitio de Hanford ha estado plagado de numerosos percances y accidentes radioactivos. Uno de los eventos más peligrosos ocurrió en 1949, cuando un reactor liberó una cantidad masiva de material radioactivo a la atmósfera, contaminando una gran área a favor del viento de la planta. Otro hecho relevante se produjo en 2017, con el derrumbe de un túnel que almacenaba residuos radiactivos, lo que provocó la declaración de emergencia y la evacuación de los trabajadores a las inmediaciones. El legado de contaminación radioactiva del sitio de Hanford es significativo, con continuos intentos de limpiar el sitio y evitar más daños ambientales. La limpieza costará miles de millones de dólares y llevará décadas terminarla. El siguiente lugar en mi lista es Siberian Chemical Combine en Siversk, Rusia. Durante la era soviética, el CSC en Siversk, Rusia, era una planta nuclear ultrasecreta. La instalación se encargó de producir y eliminar materiales radioactivos como el plutonio y el uranio. Una explosión en el SCC en 1993 provocó la liberación de una nube de gases y partículas radioactivas al medio ambiente. La explosión se desencadena por un accidente de criticidad que se produce cuando se junta material nuclear y provoca el comienzo de una reacción nuclear en cadena autosostenida. La explosión no se hizo pública de inmediato y las autoridades rusas no reconocieron la tragedia hasta muchos días después. La explosión contaminó una amplia región que rodea la instalación, exponiendo aproximadamente a 100.000 nativos a la radiación. Una gran población de trabajadores de SCC no recibió el equipo de seguridad ni la capacitación adecuada y, como resultado, desarrollaron una enfermedad por radiación aguda. En la escala internacional de sucesos nucleares, el incidente SCC está clasificado como un accidente nuclear de categoría 4. Los efectos a largo plazo en la salud del incidente de SCC todavía están bajo investigación. Sin embargo, se dice que el incidente ha provocado un aumento de cáncer y otros problemas de salud en el pueblo vecino. La tragedia de SCC enfatiza la importancia de una estrategia nuclear responsable y medidas de seguridad para prevenir desastres similares en el futuro. Desde el desastre, la limpieza del sitio de SCC ha estado en marcha, pero el progreso ha sido lento debido a la complejidad y el tamaño de la contaminación. El siguiente lugar en mi lista es Goiânia, Brasil. En 1987, una fuente altamente radioactiva fue robada del Instituto Goiano de Radioterapia, un hospital abandonado en Goiânia, Brasil, lo que resultó en una calamidad nuclear. Los carroñeros que buscaban chatarra descubrieron la fuente, que contenía cesio-137. Los carroñeros desmantelaron el dispositivo y vendieron las piezas a un chatarrero. El comerciante de chatarra, sin darse cuenta de los riesgos de la chatarra, vendió el material altamente radioactivo al propietario de un depósito de chatarra, quien luego lo distribuyó entre sus empleados y familiares. La contaminación por cesio C-137 se expandió por toda la ciudad durante los días siguientes a medida que la gente, sin saberlo, entró en contacto con el material radioactivo. Muchas personas estaban enfermas y 4 personas confirmadas murieron a causa de la enfermedad por radiación aguda. El gobierno brasileño actuó rápido y puso el área en cuarentena. Después de la cuarentena, lanzaron un equipo de limpieza masivo en cuestión de días. El suelo y las estructuras contaminadas fueron destruidos y los nativos que estuvieron expuestos a la radiación fueron evacuados para recibir el tratamiento adecuado.
El accidente goyano actuó como una llamada de atención al mundo sobre los riesgos de los materiales radioactivos y la importancia de una regulación y control adecuados. También enfatizó la importancia de la educación y el conocimiento público sobre los peligros de la exposición a la radiación. El impacto del desastre de Goiânia todavía se siente en todo Brasil, con intentos continuos de monitorear y gestionar los elementos radioactivos. El siguiente lugar más radioactivo de la Tierra es Sellafield, Reino Unido. Sellafield es una planta de reprocesamiento nuclear en la costa de Cumbria, en el noroeste de Inglaterra. La instalación se diseñó inicialmente para crear plutonio para armas nucleares, pero finalmente comenzó a reprocesar el combustible nuclear gastado de los reactores de potencia. La instalación de Sellafield ha estado involucrada en muchos eventos y accidentes nucleares a lo largo de los años. Uno de los más significativos ocurrió en 1957, cuando se produjo un incendio en una de las plantas de procesamiento, lo que provocó la emisión masiva de material radioactivo al medio ambiente. Sellafield también ha sido responsable de las descargas rutinarias de material radioactivo al medio ambiente. Una de las principales preocupaciones ha sido el vertido de desechos radioactivos en el mar de Irlanda, que ha contaminado la vida marina y el ecosistema circundante. La contaminación radioactiva del mar de Irlanda ha tenido un impacto severo, con un aumento de las tasas de cáncer y otros problemas de salud registradas en las áreas vecinas. La contaminación también ha tenido un efecto devastador en el sector pesquero de la región. Durante décadas se han realizado esfuerzos para limpiar el sitio de Sellafield y abordar la contaminación en el mar de Irlanda. Sin embargo, el proceso ha sido lento y la limpieza llevará muchos años y costará miles de millones de libras. El último lugar en mi lista de los lugares más radioactivos es el combinado químico y minero de Satpanji, Mailu-Suu, Kirguistán. Durante la era soviética, Satpanji Mining and Chemical Combine en Mailu-Suu, Kirguistán, era una instalación de extracción y procesamiento de uranio. La planta estaba a cargo de producir uranio para armas nucleares y producción de energía. El complejo de Satpanji fue abandonado después del colapso de la Unión Soviética, dejando detrás de sí enormes cantidades de desechos radioactivos y sitios contaminados. Los desechos incluyen relaves, que son los restos generados después del procesamiento del mineral de uranio y otros tipos de materiales radioactivos. Los relaves se almacenaron en vertederos abiertos y sin revestimiento, lo que permitió que las partículas radioactivas se filtraran al entorno circundante. Los desechos radioactivos también plantearon un riesgo de deslizamiento de tierra, lo que podría propagar aún más el material radioactivo. La contaminación radioactiva ha tenido un efecto severo, tanto en el medio ambiente como en la salud pública. Se dice que el área circundante de las instalaciones de Satpanji es una de las más peligrosas del mundo, con niveles significativos de radiación en el aire, el suelo y el agua. Durante décadas, la población de Mailu-Suu, que se encuentra a unos kilómetros de la instalación, ha estado expuesta a altos niveles de radiación, lo que aumenta el cáncer y otros problemas de salud. Con el apoyo de organizaciones y gobiernos extranjeros, los esfuerzos para abordar la contaminación en el sitio de Satpanji han ido progresando. Y eso es un resumen del video de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo hoy. Y como siempre, sigue explorando.